Buenas noches, amigas y amigos de la República. Hoy nos honran panelistas de lujo y vamos a presentar un foro dirigido a todos ustedes relacionado en cómo aprendemos y educamos en una sociedad superconectada. Participan Karina Castro Fumero, quien cuenta con una maestría en neuropsicología clínica obtenida en el Hospital Italiano de Buenos Aires, consultora, conferencista y escritora, trabaja para el Banco Interamericano de Desarrollo. Cristina Cubero Lazo, consultora e investigadora en transformación organizacional, futuro del trabajo, generaciones, aprendizaje y cultura. Cuenta con más de 24 años de trayectoria liderando proyectos en empresas de múltiples sectores en América Latina. Trabajó como directora para América Latina de Deloitte e integró el equipo Senior Global de Tendencias de Recursos Humanos. Adicional a sus proyectos independientes de consultoría enfocadas en la gestión de cambio cultural y la transformación digital, participa activamente en grupos de trabajo para el impulso en el cambio educativo y empleabilidad, especialmente para la población joven y las mujeres. También escribe para diversos medios centroamericanos y es docente en programa de maestría de la Universidad Latina de Costa Rica y la Universidad Nacional. Catherine Calderón Jiménez ha participado en procesos de acreditación internacional en diferentes instituciones educativas y más recientemente participó en implementación del nuevo modelo de educación remoto mediante el uso de plataformas digitales que facilitan la interacción entre docente y estudiante, así como el desarrollo y ejecución de los protocolos de salud para el regreso seguro a clases. Y también me acompaña Carlos José Gallegos Echeverría, que ya ustedes lo conocen, cuenta con más de 30 años de experiencia en firmas de consultoría de primer nivel, se especializa en temas de estrategia y transformación de negocios, tecnologías habilitadoras y administración del cambio. Bienvenidos a un nuevo foro de la República. Hoy vamos a iniciar con una presentación de un video que se realizó en un intercambio entre Carlos Gallegos y nuestra invitada, en este caso Karina Castro Fumero, y posteriormente retomaremos el tema por acá. Bienvenidos y adelante, por favor. Muy buenas tardes, noches para las personas que nos escuchan. Como habíamos adelantado, tenemos en esta parte del programa como invitada a Karina Castro Fumero. Karina es neuropsicóloga pediátrica, autora de 2 libros sobre neurociencia, divulgadora a través de congresos, cursos virtuales y redes sociales, y ha sido asesora del Banco Interamericano de Desarrollo en una campaña nacional en Costa Rica que promueve la salud mental en la infancia y la adolescencia. Se ha formado en universidades y centros en España, Estados Unidos, Argentina y Costa Rica, finalizando 3 maestrías y múltiples cursos en neuropsicología clínica pediátrica, con más de 18 años trabajando en el área de la salud mental de manera individual y multidisciplinaria. Un placer tenerte, Karina. Qué gusto, gracias. Y desde Washington, gracias por cedernos tu tiempo y un espacio en la complicada agenda de una profesional madre de familia. Adelante.
¿Cómo estás? Muchas gracias, Carlos. Muchas gracias por la invitación y por permitirme aportar un poco a estos foros tan interesantes, ¿verdad? Que están abriendo mentes, yo creo, y están dando posibilidades a conocer todas las verdades atrás de lo que leemos. Entonces quisiera que conversáramos sobre el impacto de 5G y esta, yo no sé si llamarla promesa o esta propuesta de una sociedad superconectada, ¿verdad? Donde vamos a tener cámaras, pantallas casi que omnipresentes, la posibilidad de estar conectado con algún dispositivo, no necesariamente el celular, que ya es inclusive, sino con otros medios. Y el tema de hoy es educación. ¿Cómo te imaginas un mundo superconectado? ¿Por qué la neurociencia es importante? Y desde la psicología clínica, ¿cuáles van a ser esos retos y esos desafíos que sobre todo los chicos y las maestras y profesoras van a tener? Bien, la neurociencia, como para comprender un poco desde dónde hablamos, ¿verdad? Es el estudio del cerebro y de cómo se vincula nuestra conducta. Entonces, pertinente a lo que estamos hablando hoy, entenderíamos como cómo aprenden los cerebros de los niños, ¿verdad? ¿Qué pasa en ese cerebro para que ellos puedan aprender de la mejor forma? Hablamos de neurociencia hace un poco más de 30 años, poquito más de 30 años. Es algo relativamente nuevo. Y cuando hablamos de neurociencia, no podemos dejar de entender que es investigación, es ciencia, ¿verdad? Es investigación que habla de casuística y que se viene presentando conforme lo que va pasando. Entonces, lo que sabemos hoy, ¿verdad? Yo creo que esta promesa del 5G depende del ojo en el que lo veamos. Podemos hablar de pros y contras, sin duda alguna. Hay aspectos positivos. Si hablamos de niños que están en lugares marginados, donde no tienen acceso a la tecnología, de pronto la van a tener, van a estar conectados, van a poder tener alguna que otra capacitación, decir, bueno, es positivo. Ahora, si hablamos de lo que viene diciendo hace ya varios ratos la Academia Americana de Pediatría, de lo que venimos viendo en las investigaciones y de lo que sabemos en, por ejemplo, la primera infancia, que son niños de 0 a 6 años, es que no es positiva. Ya desde que vino las pantallas ¿verdad? Desde que nacen, las tablets, los teléfonos inteligentes nos dan una promesa de felicidad, nos dan una promesa de todo al alcance de un clic, nos da una promesa de aplicaciones educativas para que el niño hable más rápido, para que el niño aprenda funciones ejecutivas. Y hoy, desde la neurociencia, sabemos que todo eso es falso. Es absolutamente falso. Un niño no debe de estar expuesto a ningún tipo de pantalla antes de los 2 años. Las únicas pantallas que todavía, digamos, no han comprobado ningún efecto adverso cuando son videollamadas, que justamente ahora en época de pandemia nos viene excelente, porque niños de 1 año, año y medio, están conectados a sus abuelos, a sus primos, a sus tíos a través de una videollamada, y está bien. Ahora, aplicaciones para estimular el lenguaje no tienen ninguna validez científica, aplicaciones o programas para enseñar valores no tienen ninguna validez científica. Inclusive lo que se sabe es que los niños que antes de los 2 años están expuestos a pantallas hablan más tarde, tienen dificultades en desarrollar habilidades sociales, tienen dificultades en desarrollar atención sostenida, está completamente vinculado con problemas en postergar la gratificación, niños que quieren todo ya, que lo quieren inmediato. ¿Qué nos dice después de los 2 años? Máximo, de 2 a 6 años, máximo 1 hora. Siempre. Máximo 1 hora diaria. Siempre contenido de calidad. Con eso quiere decir, hay montones de formas de saber si es contenido apto para la edad, qué es lo que están aprendiendo, ¿verdad? Y qué es lo que buscamos que aprendan. Y con un adulto supervisado, que no es una realidad hoy por hoy. Nosotros, ¿verdad? Los niños a los 2, 3 años tienen una tableta en la mano y es una nana súper económica, es una nana súper fácil y que los mantiene entretenidos por largo tiempo y supera la hora. Y lo que se ha visto es que los niños que están expuestos a estas pantallas tienen posibilidad de desarrollar déficit de atención, trastornos de ansiedad, depresión. Son niños que también tienen dificultades en lo que son las funciones cognitivas, que son habilidades fundamentales para el aprendizaje. ¿Y por qué? ¿Por qué? ¿Será porque las personas humanas, una vez oí a alguien decir, a un profesional, que las personas aprendemos
de la interacción con otras personas, que necesitamos esa relación, ese vínculo. No sé si es el término adecuado, Karina, pero no es un montón de información y contenido y multicolor, y, ¿verdad? Sino es algo más profundo, más Claro, innato hacia la naturaleza humana. Es así hay la... muchas. Hay muchas razones de fondo para estas explicaciones, para tirarte, digamos, algunas que sean como de rápida explicación. Por ejemplo, el aprendizaje del lenguaje se hace a través de las neuronas espejo. Las neuronas espejo son neuronas que están en áreas específicas de nuestro cerebro que se activan cuando vemos al otro mover la boca, emitir algún sonido y lo asociamos con lo que está viendo, lo que está tocando, ¿verdad? Entonces, el lenguaje, digamos, por eso se ve afectado. Las habilidades sociales, que tienen que ver con la capacidad de ver la emoción del otro, que tiene que ver con la capacidad de reconocer e identificar mis propias emociones también, las entiendo cuando el otro me está diciendo, ay, te dolió, eso te afectó, el tono de voz, el gesto en la cara, el comentar lo que el otro me está diciendo, estoy activando estas neuronas y estoy activando estos circuitos neuronales que tienen que ver con estas habilidades. Las pantallas no me dan eso, pero además, si por ejemplo empezamos a hablar de lo que son las aplicaciones o las apps educativas o los videojuegos, ¿verdad? Que están asociadas con puntajes para ganar algo, todo eso está directamente vinculado con la activación de una zona del cerebro que se llama el núcleo estriado, que lo que hace es que le encanta lo que es rápido y lo que es inmediato. Y entre más cosas rápidas e inmediatas me den, más quiero, porque produzco dopamina en el cerebro y la dopamina hace que quiera más y más y más. Entonces, como los likes, con la necesidad de autoafirmación. Es lo que nos pasa a los adultos cuando estamos metidos en redes sociales. Puse una foto, ¿cuántos likes hay? ¿Quién comentó? ¿Quién no comentó? O cuando recibimos notificaciones, tenés un correo, tenés un mensaje. No nos podemos separar de eso. ¿Por qué? Porque inclusive los directores de estas grandes empresas como Facebook, como Google, como ¿verdad? Instagram, lo que dicen es, sabemos que hay un circuito que lo que está haciendo es estimulando la dopamina y lo que queremos es atraer, robar la atención de las personas. Entre más logremos activar este circuito dopaminérgico, más logramos la atención de esas personas. Lo que queremos es la atención. Entonces, en los niños, que son funciones que están en desarrollo, la capacidad de postergar mi necesidad de gratificación inmediata, la capacidad, el desarrollar la atención, las habilidades sociales, todos esos son zonas que están en desarrollo. Lo que estamos es activando y hiperactivando todo lo que es el sistema nervioso, todo lo que es el cerebro y el cuerpo y la conexión que tienen, y entonces hay un desarrollo incorrecto. Y esto sin mencionarte todo lo que dejan de hacer cuando están expuestos a las pantallas, que todo lo que dejan de hacer son funciones fundamentales para el desarrollo de la salud mental. Ok, pero entonces no es solo la capacidad de aprender, que ya se ve comprometida y que de alguna forma se ve, vamos a ver, corregime el lenguaje de pronto, de nuevo, Karina, muy estimulada, mucha actividad cerebral tal vez, pero que no se traduce, no se convierte realmente en aprendizaje. El aprendizaje pareciera tener un ritmo propio, sí, muy retador, sí, pero que requiere otras condiciones mucho más allá y mucho más personales que la tecnología. ¿Es correcto? Correcto. Es así, el aprendizaje de los niños es un aprendizaje a un ritmo más lento, de observación, de conexión con otro ser humano, de exploración, de utilizar todos los sentidos y de movimiento. Y las pantallas no nos ofrecen nada de esto. Qué interesante. Puede ser de abogado o ingeniero del diablo, Karina. Bueno, asumamos que como sociedad somos capaces de identificar esa salvaguarda particular que necesitan los niños de menos de 2 años y hasta los 6, y que logramos darles un tratamiento adecuado, digamos. De ahí en adelante, chicos de primer grado, secundaria, en ambientes técnico-profesionales, en la universidad, en las maestrías, ¿podría ser diferente? ¿O siempre como personas necesitamos de igual forma que los chicos pequeños esa comunicación, esa vinculación con otros? La respuesta es muy simple. El cerebro se termina de desarrollar entre los 25 y 30 años. Y eso está demostrado científicamente. Y las funciones que se terminan de desarrollar están en el prefrontal, en la zona que está atrás de nuestra frente, y tiene que ver con las funciones cognitivas superiores. ¿Qué quiere decir eso?
planificar, organizar, anticipar, controlar mi atención o lo que tiene que ver con atención sostenida. La memoria de trabajo, que es la capacidad de retener información por un tiempo determinado para después sostenerlo. Todo eso son funciones que los adolescentes carecen y son funciones que cuando estamos en la universidad, estos adultos jóvenes todavía están ahí. Por eso es que todavía hay, ¿verdad?, como un cuestionamiento de por qué a los 18 años soy mayor de edad si todavía no tenemos un cerebro completamente desarrollado para algunas áreas fundamentales para aprender. Entonces, tristemente, hay una desinformación entre lo que es el aprendizaje y el cerebro. Entonces, tenemos docentes que están tratando de explicar, de educar de cierta forma, y un cerebro que no es receptivo a esa forma, porque no hay neuroeducación, no estamos haciendo neuroeducación. Entonces, las pantallas en los niños de 6 años en adelante, si bien en algún momento me pueden decir, bueno, en la adolescencia, que sería más o menos 10, 11, 12 años, o en la universidad, si estamos hablando ahora en época de pandemia, si podemos introducir algún contenido interesante, por ejemplo, usar un video para hablar sobre algo importante que vamos a hablar, por ejemplo, podemos usar ¿verdad? Esto del 3G para enseñar algo maravilloso como, no sé, la galaxia, y de pronto ver cómo girar, eso es súper interesante, pero es un recurso utilizado de una forma específica para que después el docente, de una manera sumamente creativa, logre el vínculo con esos niños, logre esa empatía, logre ese interés, esa motivación intrínseca por aprender, y hace el aprendizaje, hace esa conexión que queremos. La pantalla no puede hacer eso. Qué manera más humana, digamos, de regresar a cosas que sabíamos y que probablemente la tentación por dejarlas de lado es alta. Ahora, en realidad tenemos hoy un gran reto como sociedad en estos temas. Así es. En realidad, no solamente tenemos las ventajas que nos ofrece la tecnología, sino también los cuidados que en casa, en la oficina, deberíamos de tener. Creo que ahora te toca también preguntarle a nuestras panelistas su opinión sobre estos temas. Así es, y de nuevo, qué gran bendición y oportunidad tener a un panel de mujeres tan poderosas y profesionales de primer orden, hablando de un tema que es esencial. Y como bien lo decías, Juan Manuel, a veces tendemos a idealizar, y me considero parte de ese sesgo. A veces creemos que todo lo que nos viene necesariamente es bueno. Y 5G no es la excepción. Vienen cosas muy buenas, como las hemos comentado en los programas anteriores, pero hay grandes alertas y banderas amarillas y rojas. Sin embargo, yo quisiera de los panelistas o las panelistas, y empezando con Catherine, con esa salvaguarda, con esa precaución que Karina nos hablaba, sobre todo de los chicos más pequeñitos. ¿Cómo hacemos hoy día? Y entonces después tratar de proyectarnos a futuro, pero ¿cómo están los sistemas de educación costarricenses aprovechando ya hoy día la tecnología? ¿Y dónde compartís y dónde tal vez puedes tener una opinión diferenciada del uso que se está haciendo en los colegios, en las escuelas, como parte del desarrollo integral y del aprendizaje de nuestros alumnos en escuela y en colegio? Catherine. Gracias, muy buenas noches para Juan Manuel y Carlos. Gracias por la invitación. Creo que la tecnología es algo que apasiona al ser humano y nos vemos muy tentados. Y dichosamente, en este momento de pandemia, la tecnología fue nuestro gran aliado en las instituciones educativas, porque de una u otra manera nos permitió continuar con el proceso de enseñanza y aprendizaje. Sin embargo, no se trata de qué tan elevada es la tecnología, sino más bien es un momento para hacer un alto como sistema educativo, porque si seguimos, si nos vemos, básicamente estamos con nuevas tecnologías, pero viejas pedagogías. Entonces entramos en una situación en donde esa es básicamente la alerta, en donde es un reto que debemos asumir, que nos puso
La pandemia nos obligó, quizás íbamos hacia allá, sin embargo adelantó el momento, pero va más allá de si se utiliza o no se utiliza, es cómo logramos hacer un balance perfecto entre la educación y el uso de la tecnología, porque entonces no podemos trasladar, no es lo mismo la enseñanza desde un aula a la enseñanza de manera virtual, ¿verdad? Tenemos chicos conectados desde las 7 de la mañana hasta 2:30, 3 de la tarde, dependiendo de los horarios, y aquí es donde entonces tenemos que replantearnos cuál es la metodología que estamos utilizando y cuáles son realmente las habilidades importantes para desarrollar con ellos. Ahí es donde está el reto. Ahora, oyendo a Karina y oyéndote a vos, Catherine, se me ocurre pensar que aquí hay un peligro de dos trampas. Una trampa con dos brazos que nos atrapan. Por un lado, pareciera que la tecnología es atractiva para los padres y los educadores. O sea, de alguna forma, yo sé que es retadora y todo, pero por un lado podría haber una atracción en un sobreuso de los mismos. Alguien mencionó la chupeta electrónica, pero aquí sería, o Karina nos hablaba de la nana electrónica o la maestra electrónica, ¿verdad? O sea, alguien que no se cansa, que puede estar 24/7 con contenido actualizado. Entonces, ese es un lado de la trampa. Pero está el otro lado, y es que a los chicos les encanta. O sea, si yo no la restringo, no la limito, no la administro de alguna forma, creo, no equivocarme en esto, podrían ser usuarios infinitos. O sea, todo lo que el ancho de banda y los horarios le den. ¿Vemos ese comportamiento hoy día en los colegios en nuestro país? Por supuesto, porque están muy atraídos, no solamente por la parte, bueno, obligados desde la parte académica y además atraídos por el movimiento en redes, cómo me comunico, pensando en adolescentes. Se acabaron las interacciones con sus iguales. En esta edad es muy importante para ellos, ¿verdad? Tal vez a nivel de chicos más pequeños, primera infancia, quizás es el momento en el que se pueden conectar cuando tienen apoyo de alguien de sus familias. Sin embargo, cada vez se va volviendo una actividad que no tiene límites. Y ahí es donde entonces la familia juega un papel importantísimo, porque hay que encontrar ese balance, ¿verdad? No solamente es el desarrollo de las habilidades académicas, ¿verdad? Sino también encontrar cómo promovemos el desarrollo de habilidades sociales, que básicamente es lo importante aquí. Carlos, el tema de la ludopatía y lo lúdico que eventualmente puede ser esto está vinculado a las gratificaciones en el cerebro que nos hablaban. Yo tengo una historia que contar ahí que me parece, me sucedió con uno de los hijos pequeños. ¿Verdad? Yo tenía una cuenta vinculada a Google en la tableta y de repente me llegan una serie de notificaciones en correo electrónico en donde me dice que mi tarjeta ha pagado una cantidad X que llegó hasta los $1,000. Y resultó que en los juegos donde tenían que comprar una serie de joyas, al final no me di cuenta y el muchacho estaba compre porque podía comprarlas. Y resultó que al final me di cuenta porque me llegó el correo. Pero vean ustedes cómo al final esto actúa directamente en las decisiones de un chiquito, ¿verdad? O sea, él se encuentra abierta la posibilidad porque está siendo gratificado. Claro. Y ese es el tema que también tenemos, ¿verdad? Que es el cuidado de la familia, el tema de la educación, qué se puede hacer, qué no se puede hacer. Adelante, Carlos. Sí, sí, y hacia el final del programa vamos a hablar de pandemia y lo que ha significado en educación y en enseñanza, pero ahora Karina dijo algo que no sabía, que nuestro cerebro se desarrolla hasta los 35 años, 30 años. Yo creí que era mucho antes, creí que en los varones era hasta los 22. Pareciera que algunos dejamos de pensar después de esa edad, pero bueno, nos decía ella que fisiológicamente. Entonces, y mencionó algo que para aprender se requieren ciertas condiciones, movilidad, no lo había pensado, pero cierta, ¿verdad? Cierta
exploración del espacio, no necesariamente estar sentado. Me imagino que por eso es que nos mandan a recreos y nos mandan a veces a la pizarra, a los chicos inquietos, porque la movilidad como que nos da una perspectiva diferente del espacio, y mencionó otras cosas, ¿verdad? Y entonces esta sobrepromesa de un mundo superconectado con sensores, con cámaras, porque no es solo el celular. Las personas a veces malentendemos 5G y decimos, bueno, ya voy a tener todo en el celular. Eso parcialmente es cierto, pero es que además hay una cantidad de miles y miles de otros artefactos con los cuales hoy día no interactuamos en forma concurrente, que sí lo vamos a poder hacer, ¿verdad? Cámaras, sensores. Entonces el espacio empieza a adquirir una dimensión diferente. Pero yo te quería preguntar sobre el vínculo, Catherine. Y esta es una conversación que hemos tenido, ¿verdad? El vínculo pareciera claramente que esas hormonas espejo en cómo la otra persona reacciona, cómo manifiesta empatía o sorpresa, o alegría o dolor, es parte de nuestro aprendizaje. Pero ¿qué tan fuerte es hoy día, de nuevo, los estudiantes de secundaria, y cómo crees vos que ellos descubren y protegen ese vínculo, o por el contrario, si se sienten incómodos con el vínculo y tratan de romperlo? Creo que lo necesitan. El vínculo es clave, es fundamental para favorecer ese desarrollo del aprendizaje. Y tenemos la experiencia de un año 2020 desde casa y el regreso paulatino al 2021. Y uno puede ver esa sonrisa de los chicos de qué dicha, estamos aquí, ¿verdad? Y por un tema de horarios, van una semana sí, otra semana no, depende de las instituciones, así ha sido, ¿verdad? La propuesta de horarios. Sin embargo, uno ve que ellos necesitan esto. Ellos necesitan no solamente al docente, porque en muchos casos el aprendizaje no es tan efectivo desde casa por un montón de factores que pueden intervenir, ¿verdad? De influir en que el aprendizaje se dé. Más gente estudiando, la conexión tal vez no es la ideal, el ruido, los distractores que ya de por sí pueden haber en el ambiente. Y cuando se enfrentan ya a una educación formal dentro de una institución, pues el aprendizaje por ahí les puede favorecer, ¿verdad? Es un reto para el docente, ¿verdad? Asumir esta responsabilidad que implica la conexión con los estudiantes, independientemente de la edad que tengan. Creo que es un gran reto para los docentes, ¿verdad? Generar la empatía y la flexibilidad con sus alumnos. Creo que son básicos para poder impactar en el aprendizaje, en el logro, ¿verdad? De consolidar la confianza, de la seguridad y el esfuerzo para cada una de las materias que se están aprendiendo o enseñando. Ok, ahora voy a hacer un cambio, ya después regreso con vos, Catherine, pero ahora Cristina, en el lugar de trabajo hay ciertas condiciones que me parece que cambian la discusión, pero no cambian la importancia ni las implicaciones de la misma. Normalmente en el lugar de trabajo tengo personas ya formadas, normalmente mayores de 18, por lo menos 21, 22, 23, 24 años. Acabamos de, o por lo menos yo acabo de aprender que todavía con su cerebro en formación, pero la necesidad de aprendizaje no es menor, menos en una sociedad donde tenemos la digitalización y una serie de cambios. Entonces, vamos a ver cómo estas alertas, por un lado, las deberíamos modelar desde lo interno del ambiente de trabajo, y hago la salvedad que el lugar de trabajo ya no es como lo definíamos antes, ¿verdad? Probablemente para muchas personas esté más cerca o en la casa. Pero ¿cómo es este aprendizaje en el trabajo y dónde ve usted oportunidades que la tecnología 5G sí nos puede ayudar a explorar? Perfecto, no, muchísimas gracias y buenas noches, Juan Manuel y Carlos. Este es un tema riquísimo de explorar y sobre todo también cuando incorporamos no solo el cerebro del niño, sino el cerebro del adulto. Debemos entender que estamos en una época donde las personas viven 100 años.
y al vivir 100 años, aunque dejen de aprender de manera desarrollada a los 33, que eran el dato que nos daba, la sinapsis y esas conexiones cerebrales siguen sucediendo permanentemente. Es decir, el adulto sigue expandiendo su cerebro y sigue necesitando conocimiento. Entonces, el entender cómo aprende un adulto y cómo aprende un adulto en la era digital se vuelve urgente para las compañías. Pero antes de entrar a ese campo, es interesante entender que los niños de los que estamos hablando ahora son los adultos que llegan a las organizaciones. Hace un par de años, tal vez unos 10 o 12, tuve la oportunidad de conducir uno de los primeros estudios de la generación Z en Costa Rica. Fue un estudio exploratorio donde reunimos a muchos chicos entre 15 y 17 años para entender un poco cómo ellos aprendían, qué era para ellos el éxito y cómo tenían la figura de un líder que en ese caso era un maestro. Y uno de los principales hallazgos que tuvimos en esa investigación es que esa generación Z, que hoy está entrando a las compañías, no usa redes, no las usa. Y yo sé que aquí todo el mundo... Por red, se refiere a la red inalámbrica, móvil, no, amigos. No usan redes sociales, no usan apps. Y cuando yo digo esto, sé que muchos están diciendo como está en lo correcto, no las usan. Y yo les puedo asegurar que no las usan. ¿Por qué? Porque esos jóvenes viven en las redes. Claro. Nosotros como adultos las usamos para trabajar, para enviar correos, para compartir. Ellos viven ahí. O sea, ellos hacen una vida paralela. Ellos ahí programan sus rutinas de ejercicio, programan sus rutinas de alimentación, tienen sus comunidades y entonces la forma de ellos de vivir es dentro de una red. Y por tanto, cuando llegan a las organizaciones, quieren tener esa misma dinámica de vivir en una red. Quieren tener esa misma dinámica de gratificación constante en una red. Ahora bien, respeto muchísimo el enfoque de los psicólogos que están ayudándonos a entender muchísimo cómo procesa y cómo se desarrolla el cerebro de los niños, pero en las empresas sí tenemos que entender que esos niños han sido formados de esa manera. Y entonces, cuando entran a las organizaciones, si no desarrollamos esa misma capacidad de atraerlos, de gratificarlos, de que estén conectados a nuestros programas de aprendizaje, que quieran seguir y ganar victorias de aprendizajes como las ganan en un videojuego, los estamos perdiendo. Entonces, ya vamos a hablar después de otras formas de aprendizaje, pero en principio las organizaciones sí están empezando a entender esto. Y hay una frase lindísima que son las victorias épicas. A mí me encanta ver a los jóvenes jugando videojuegos y cuando están a punto de ganar una victoria que han luchado mucho, ¿verdad? Ponen una expresión que se le llama victoria épica, porque es eso, ¿verdad? Y lo han estudiado psicológicamente y resume energía, resume concentración al máximo, y entonces es esa victoria épica la que queremos trasladar al aprendizaje. Interesante, Carlos. Adelante, Juan Manuel. Perdona, porque hay un tema que me pareció extraordinario y es que un día estos leí en un artículo sobre el tema de la generación Z en particular y lo que decía que para nosotros el tema de Internet era una extensión de nuestra vida, así lo vemos, una extensión más. Para ellos forma parte de lo que nos estaba diciendo Cristina, que forma parte de... O sea, no es que es una extensión. Para nosotros es que lo ocupamos, lo vemos, lo utilizamos. Somos una generación de práctica en práctica en donde hemos venido aprendiendo a brincos y saltos. Nos enseñaron desde el cambio, en el caso mío en particular, creo que el tuyo también, el cambio de la máquina de escribir para pasar a la máquina eléctrica y pasar a la computadora, los procesadores de texto y llegar al día de hoy a que en un bot me esté contestando alguien que ya tiene algo predispuesto de las múltiples consultas que les hacen, ¿verdad? Y los muchachos, sobre todo, entendiendo
un tema que a mí me pareció sorprendente en un análisis de cómo está la composición etaria en Costa Rica, y es básicamente que entre los 18 y los 45 años, más del 50% de la población pertenece a este tipo de generaciones que son los que toman el mando en el país, ¿verdad? Claro, O sea, son los que cogen presidente por y supuesto, eligen a los diputados. y no solo eso, se incorporan al proceso productivo ya con una serie de habilidades que eventualmente otros las tuvimos que aprender de diversa forma. Entonces sí creo que en el análisis de comportamiento y sobre todo en la estrategia de educación hay que tener cambios sostenidos de largo plazo e incorporarlos a estas generaciones en esa toma de decisiones, porque otro de los grandes problemas que he visto también es que las generaciones mayores le están diciendo a las que vienen atrás qué es lo que tienen que aprender y cómo aprender, ¿verdad? Y ahí hay un tema de choque. Este ejemplo de los juegos me parece excepcional. Adelante, Pero por favor. entonces, a ver si logramos proyectar un poco de esperanza dentro de esta, porque tenemos que ser positivos. Yo personalmente creo que tenemos que crear entre todos un mundo mejor para todos. Pero entonces, vamos a ver, Cristina, si la puedo parafrasear. Usted lo que me pareció entenderle es que ya hoy día tenemos generaciones que vivieron, ya no usaban, sino que estuvieron inmersos y que entonces desarrollaron una serie de aprendizajes y habilidades que tal vez no son del todo claras ni las podríamos describir en la lista de notas que teníamos antes, pero que está desarrollando parte de la potencialidad de las personas y que a través de esas victorias épicas podemos hacer que estos jóvenes, integrándolas a la fuerza de trabajo, realmente sean jugadores de primera línea y que nos generen una serie de victorias épicas en ámbitos de las ciencias sociales, de las ciencias, de las matemáticas. Es así, o sea, usted le apostaría a esa posibilidad. Absolutamente, absolutamente. El juego ha demostrado que tiene un conjunto de características que el niño aprendió muy bien, aceptó muy bien y podemos replicarla en las organizaciones. La parte de gamificación, la parte de gratificación, la parte que hablaba don Juan Manuel de que yo en línea estoy ganando premios y uno de los premios es precisamente es ir a otro reto mucho más complejo, ¿verdad? A ir a ganar otra batalla donde todavía voy a estar con un reto superior, ¿verdad? Esa configuración del juego debemos estudiarla muy bien y aplicarla a los procesos de aprendizaje. Ahora bien, estamos en un mundo donde la palabra híbrido convergente cada vez es más usada y en el aprendizaje es igual, ¿verdad? ¿Por qué híbrido y convergente? Porque sí, hay un espacio para el juego, hay un espacio para esa gratificación virtual e incluso con 5G, ¿verdad? La realidad virtual, la realidad extendida nos van a potenciar esas bondades del juego en el aprendizaje, en el trabajo, pero también hay que recordar que las personas adultas también aprenden por experiencia, por espejo, también aprenden por el ambiente, por las interacciones y aprenden también del error práctico. Entonces, es un conjunto, un abanico, un espectro muy amplio de cómo se debe configurar el aprendizaje, porque finalmente la tecnología únicamente nos da un canal. Como decía Catherine, no podemos dejar que el medio sea todo el mensaje. Tenemos que establecer contenidos adecuados, tenemos que saber qué es lo que vamos a enseñar, qué es lo que necesitamos enseñar, desarrollar contenidos adecuados y después escoger los medios que mejor faciliten el que las personas aprendan y desarrollen ese contenido. Wow, qué posibilidad más interesante, Catherine, porque entonces vamos a ver, aquí yo me atrevería a decir que si logramos tener cuidado con los pequeños, con no sobreexponerlos, pero en las escuelas y colegios, y ahora sí 5G va a ser el habilitador,
porque como bien decía Cristina, la realidad virtual y la realidad aumentada va a ser una realidad. Yo voy a poder estudiar química y probablemente voy a poder ver en el medio del aula la composición de los átomos, inclusive tocarlos y sentirlos y verlos y entender, ¿verdad? O sea, entonces aquí se nos abre una nueva capacidad, una nueva posibilidad, ¿verdad? Ya, inclusive ya no es la pantalla, porque tal vez la pantalla como tal empiece a perder también relevancia, porque vamos a estar aprovechando más un espacio, ¿verdad? Con hologramas y con no quiero parecer como ciencia ficción, pero basado en la conversación que hemos tenido, pareciera que sí hay alertas y hay cosas que no podemos descuidar, el vínculo, el aprendizaje primario, las necesidades de sentirse parte de, pero a su vez hay herramientas y tecnologías que nos pueden llevar a un nivel diferente de aprendizaje. Tal vez si lo calificamos con las mismas, con la misma vara que hoy medimos, puede ser que no la entendamos, inclusive puede ser que digamos que está completamente erróneo. Pero si la medimos en función de la proyección y lo que pueden hacer en estadios y en etapas posteriores a su educación, en el lugar de trabajo, creo que crea una razón para sentirse optimista y poder construir sobre eso. ¿Cómo lo ves, Catherine? Claro, definitivamente que sí. Yo también quiero ver el avance desde una perspectiva más optimista, desde que nos va a permitir lograr un cambio, como mencioné al principio, desde la metodología de la educación, porque hacia allá vamos y quizás nos cuesta un poco imaginarnos ese futuro porque tenemos una concepción de la escuela, del aula, como hace 100 años, que sigue siendo 4 paredes, una pizarra, los pupitres, el docente es el que sabe, el estudiante solo reproduce, y creo que ahí es donde debemos hacer un alto en educación y partir de qué es realmente importante, cuáles son las habilidades que debemos desarrollar en los estudiantes, porque ¿para qué seguir pidiendo que reproduzcan lo que pueden encontrar en un buscador? ¿Verdad? Y es precisamente este avance, ¿verdad?, de una sociedad súper conectada de la cual tenemos que sacar provecho y decir, ok, vamos a ver, ¿cuáles son las áreas de interés? ¿Cómo logramos que esa velocidad de la conexión, el tiempo de respuesta para buscar información sea un aliado en la formación, en la educación? Y cómo desarrollar habilidades que realmente son necesarias a futuro, como el trabajo en equipo, la empatía, el autogestionarse. Creo que va más allá de si es bueno o es malo, porque creo que todos los avances de una u otra manera nos van a generar posibilidades mayores como sociedad y no nos podemos quedar en cómo fue la escuela 100 años atrás. Todo ha evolucionado, la forma de comunicación, los medios de transporte, la vida social, el trabajo, y si nos ubicamos en un aula, probablemente veamos que el aula sigue siendo esa idea que tenemos preconcebida, 4 paredes, que no ha cambiado mucho. Qué interesante. Quiero hacer ahora un giro hacia la pandemia. La pandemia vino a ser un acelerador, nos cambió la concepción de los espacios, esto lo he repetido en todos los programas. Antes teníamos un espacio en la casa, que era el espacio de familia, de intimidad, teníamos un espacio en el trabajo, fuera en una fábrica, fuera en una oficina, fuera, ¿verdad? Y teníamos otro espacio que es el espacio del entretenimiento. Y la pandemia nos obligó a tener que sobreponer esos espacios, ¿verdad? Y a buscar formas de poder trabajar bueno, algunos, y poder mantener la rutina familiar y la convivencia familiar y también distraernos y entretenernos. Entonces, quiero pedirle a Auriel que nos ponga la segunda parte del video con Karina, donde hablamos de pandemia, dura, creo que son 7, 8 minutos, y si te parece, Juan Manuel, entonces regresamos a el panel en vivo. De acuerdo.
Muy buenas tardes, noches para las personas que nos con una tercera ola fortísima que está teniendo un impacto y con una semana donde entramos a un lockdown, a un cierre total. Ya el lugar de trabajo ya se había transformado, ¿verdad? Esos espacios diferentes que tenía en la casa, en intimidad, en la escuela, en el colegio, o en la universidad, o en el trabajo, de pronto se ven y convergen todos y ya causa un trastorno no solo logístico, inclusive de privacidad o de medios adecuados, desde la silla en que me siento, la mesa, la iluminación, el ruido, ¿verdad? He oído historias de chicos que les da vergüenza a veces poner la cámara y la pantalla y mostrar sus casas desde el interior porque no están preparados para abrirse al mundo. Ya venimos, entonces ya estábamos en una situación comprometida para el aprendizaje, Karina. Sí, la realidad es esta, y viene de la mano con lo que trabajé en el BID y con lo que vengo anunciando hace un año. Cuando empezó la pandemia, una de las primeras cosas que hice en las entrevistas en las que hablé y en redes sociales di mucho peso fue en, si no tomamos las precauciones necesarias en cuanto a pantallas, hoy que estamos empezando la pandemia, la próxima pandemia van a ser problemas de salud mental. Inclusive hice algunas entrevistas para algunos periódicos en Argentina y me decían, bueno, ¿y cómo puede ser decir eso de un año? Es muy fácil. La ciencia lo viene diciendo hace un rato, lo viene diciendo en tono bajito. Algunos quieren escuchar, otros no. Pero esto es como, la pandemia fue como un experimento al que nos vimos expuestos todos, todo el mundo, de quedarnos metidos en casa y estar sobreexpuestos a las pantallas. Es un experimento que sin querer así pasó. Y ya sabíamos qué pasaba si uno tenía esta sobreexposición, pero la gente no quería verlo. Hoy está pasando eso. La Organización Mundial de la Salud está hablando de aumentos de casos de depresión, aumento de trastornos de ansiedad en los niños, adolescentes y adultos, y además están anticipando tasas de aumento de suicidio, principalmente en los adolescentes, que es la tercera causa de muerte a nivel mundial, es el suicidio en los adolescentes. Un aumento en esta tasa. Entonces, ¿por qué? Uno dice, bueno, ¿qué tiene que ver eso con las pantallas? No, no tiene que ver con las pantallas, la gente está deprimida por estar metida en la casa. Bueno, resulta que no, resulta que las pantallas, más allá de alejarnos de un aprendizaje como el que queríamos, que es el que estamos hablando, o como el que necesitamos, lo que hacen las pantallas a nivel muy general es que repercuten en el sueño, porque retrasan la aparición de la melatonina, que es la hormona que nos induce el sueño, repercute en la actividad física, porque estamos viéndonos expuestos a una obligación de estar sedentarios, y hoy sabemos que el movimiento es el factor número 1 para que nuestro cerebro funcione correctamente, inclusive para prevenir enfermedades psiquiátricas. Repercute también en la exposición al aire libre, ¿verdad? Porque no podemos salir, pero si no tuviéramos pantallas, por lo menos nos asomamos a la ventana, hacemos otra actividad, tenemos una plantita, cultivamos algo en casa, vemos, ¿verdad? O sea, hacemos otra cosa, no lo estamos haciendo. Entonces, hay una suma de factores que las pantallas son es el mejor ocio que estamos teniendo, y los niños, el ocio son los videojuegos. Entonces uno dice, bueno, las pantallas son buenas académicamente. Bueno, ¿están los niños expuestos tantas horas a pantallas porque están aprendiendo, viendo un video educativo, lo que fuera, o porque están haciendo videojuegos, viendo redes sociales? Entonces, estamos confundiendo un montón de cosas, y lo que estamos pasando en todos es que las pantallas están siendo lo que nos consume en el día a día, y nuestra salud mental se está viendo comprometida. Y lo peor de esto, Carlos, y es algo que a todas las entidades gubernamentales les importa o les tiene que importar, es que hoy sabemos desde la ciencia que los cimientos de la salud mental, o sea, las bases, los pilares de la salud mental que disfrutamos todas las personas toda la vida, se desarrollan en la infancia, los primeros años de vida. Eso significa que si yo me aseguro que los niños estén
bien alimentados, no estén bien expuestos a las pantallas, tengan un apego positivo con otras personas, tengan buen sueño, tengan buena capacidad de ¿verdad? Actividad física, buena exposición a la naturaleza, sus cimientos de salud mental van a desarrollarse positivamente y en la adultez no van a tener problemas psiquiátricos, que los problemas psiquiátricos son sumamente caros para el gobierno. La depresión es una de las mayores tasas de discapacidad en los adultos. Obviamente los adultos con problemas psiquiátricos no pueden trabajar, ¿verdad? O sea, le afecta la economía a nivel nacional y afecta al nivel de salud, al nivel de trabajo, a nivel familiar, a todo lado. Entonces, si nosotros hacemos medicina preventiva, no llegamos a esos lugares, pero no sabemos eso. Entonces, como no sabemos eso, tratamos la cura, ¿verdad? O el problema ya una vez que está implantado el trastorno depresivo, sabiendo que lo podemos anticipar y podemos evitar que se desarrolle con los primeros años. Y con eso podemos evitar no solo depresión, no solo ansiedad, no solo Alzheimer, todo lo que tiene que ver con enfermedades cardíacas, todo lo que tiene que ver con enfermedades cardiovasculares, todo esto es como que se desarrolla los primeros años. A mí me gusta mucho contar una analogía que es que nuestra genética es como esa pistola que viene cargada, ¿verdad? No tenemos control de la genética. Papá y mamá ponen un poco de ellos y ahí está la genética. Que esa pistola se dispare depende de lo que pasa en los primeros años de vida. Entonces, las pantallas contribuyen a que la pistola se dispare. Muchísimas gracias. En lo personal he aprendido mucho, igual todas las personas que nos escuchan. Muchísimas gracias por tomar el tiempo. Vamos a tratar de volver a retomar esta interesantísima conversación. Karina Castro Fumero desde Washington, experta, consultora, escritora, conferencista en temas de neurociencia, aprendizaje y salud mental. 1.000.000 de gracias, Karina, que tengas una linda tarde, noche y será hasta la próxima. Muchas gracias a vos, Carlos, por la oportunidad. Carlos, hay un tema ahí de esta conversación que acaba de pasar que a mí siempre me llama la atención. Recuerdo con particular interés una entrevista de una científica española, Elena Punset, que decía en un foro, básicamente que en los primeros 7 años de vida de formación del niño es lo que se va a repetir en ciclos en el resto de la vida. Entonces, vean ustedes qué tema más profundo, interesante, sobre todo ahora en temas de tecnología, en temas de invasión, en los temas de frustración y en los temas de formación, ¿verdad? Esos niños de 5G, esos niños, los niños 5G, van a ser privilegiados comparativamente con otros niños de otras etapas de la vida. Pero también van a crecer con un modelo diferente. Y ahí es donde creo que están los grandes retos, sobre todo en los temas de educación, ¿verdad? Y en los temas de formación en la familia y lo que los trabajos van a ofrecer. Carlos, adelante. Así es, Juan Manuel, y esta oportunidad de poder conversar sobre cómo moldear ese futuro, porque en realidad esto no es algo que solo le toca a las autoridades en educación, es algo que como sociedad tenemos que descubrir las formas de lograr esa complementariedad y aún en riesgos y aún con cosas que parecieran ser diferentes, buscarles la aplicabilidad y buscarles la potencialidad que están significando para las personas. Yo creo que aquí tenemos una cancha abierta, un espacio donde podemos, por supuesto que con la guía de profesionales como Catherine y Cristina y Karina, seguir investigando y seguir descubriendo. Pero yo quería preguntarles, porque entonces ahora sí estamos en pandemia, todavía no estamos en 5G, ya estamos en pandemia, ya nos vimos forzados. Hay otra realidad también, Juan Manuel, es triste. Yo soy director de la Junta de Paniamor y la pandemia, obviamente hay chicos que están excluidos porque no tienen la conectividad o se sienten incómodos porque cuando tienen que abrir la pantalla, la cámara para que el profesor los vea, están en el comedor de su casa y está la mamá cocinando y los otros hermanitos, ¿verdad? Y ellos se sienten.
Pero además hay una parte oscura y es el abuso a los niños. La pandemia lo que ha hecho es que los ha expuesto, es encerrar al lobo con su víctima en sus casas, porque hay que decirlo, la mayor parte de los abusos suceden cerca del hogar de los chicos. Entonces, la tecnología a veces también nos confronta y nos lleva a una realidad que nos cuesta creer, porque nosotros creemos que es lúdica, inofensiva y que las condiciones que crea no son tan aterrorizantes, digamos, para algunas personas. Pero entonces, a ver, Catherine, ¿cómo hoy día el colegios, escuelas, yo sé que estamos hablando de un espectro muy amplio, pero cómo hoy día ya han tenido que usar tecnología para paliar los efectos tanto emocionales, físicos y mentales, digamos, de los chicos, y esta apertura y este regreso a clases, y todavía no sabemos si ante la tercera ola y la semana hoy, ¿verdad? Que desde ayer estamos en un nuevo martillazo, pero cómo la tecnología les ha facilitado a los colegios seguir con su mandato y con su misión de enseñar. Por ahí escuché hace unos días que no es lo que nos pasa, es qué hacemos con lo que nos pasa. Y creo que aquí es parte de donde no solamente a nivel educativo, ¿verdad? En este momento, pues, yo como representante a nivel educativo puedo decir que ha sido un gran aliado. Definitivamente nos ha permitido estar cerca, pero la situación es amplia. Ya bien lo decías, la realidad de todos los chicos no es igual. Entonces podemos ver un panorama en una escuela donde los estudiantes tienen la posibilidad de tener su tecnología a mano. Sin embargo, tenemos otro panorama que es real. Y ahí es donde la sociedad toda debe de trabajar en el bien común, en donde cómo construimos como sociedad, como país, un mejor país. No se trata de solamente soñar y ver a futuro y tratar de encontrar qué va a pasar, es cómo lo que tenemos hoy lo usamos para ayudar. Y creo que ahí es donde entran en juego todas esas personas que de una u otra manera pasaron por la escuela y qué papel fundamental jugó en quién son hoy. Entonces es el momento de devolverle a su país, devolverle a toda esa infancia, ese montón de chicos y chicas que quieren seguir aprendiendo, pero de una u otra manera quizás no lo han podido hacer. Así que es una buena oportunidad para seguir generando, para seguir dando, si de eso se trata la vida, de cómo yo puedo aportar, no cómo me beneficio, porque en este momento, si nos ponemos a analizar, muchas personas están viviendo la situación de diferente manera. Hoy hablamos de los chicos, es lo que, ¿verdad?, en este momento estamos tocando. Creo que es una oportunidad para poder apoyar. Sí se puede, la tecnología nos da la oportunidad. Y no solamente la tecnología, también la experiencia de mucha gente desde sus campos de formación, que se acerquen a organizaciones, que hagamos un frente común para poder apoyar a ese montón de personas que de una u otra manera la pandemia los ha puesto en una situación de riesgo. Ok. Y en el lugar de trabajo, Cristina, usted como consultora internacional en transformación organizacional, reflejamos, manifestamos los adultos también algún temor, alguna inseguridad, y cómo la tecnología nos ayuda o nos acerca más a esas zonas de peligro. Perfecto. Yo creo que ahora que estamos hablando de 5G y que se habla muchísimo de que vamos a aumentar la velocidad y vamos a disminuir la latencia, el llamado de las organizaciones es a que los sistemas de talento y el liderazgo aumenten la velocidad y disminuyan la latencia, ¿verdad? Que los sistemas de compensación, que los sistemas de aprendizaje, que los sistemas para estar cerca de la gente sean mucho más veloces, porque es la única manera donde realmente las personas van a aprovechar esa velocidad de la tecnología. Cuando hablamos de disponibilidad tecnológica, es mucho
lo que 5G va a habilitar para las empresas, pero puede ser que nos quedemos en una simple entrega más veloz de tecnología sin un aprovechamiento real para las personas, ¿verdad? Para generar empresas de mayor bienestar, para generar empresas que realmente utilicen esa tecnología para que la vida en las empresas sea más ágil y con mayor bienestar. Me encanta la analogía que hace, retando y desafiando a las organizaciones a aumentar la velocidad de respuesta, de cercanía, de escucha con sus colaboradores y reducir la latencia que es la burocracia, la excusa, el poner otra cosa, definitivamente. Carlos, y tenemos otra cosa aquí, ¿verdad? Sí. En el país, y es que las generaciones que vienen van a heredar el mismo país que tenemos, un país verde, un país lleno de cosas hermosas. O sea, aquí en cuestión de 1 hora, 2 horas, estamos en una playa, en una montaña, y la responsabilidad del cuidado de lo que ya existe y de cómo consolidarlo también está vinculado a más que ese voluntariado, a un compromiso de las nuevas generaciones de conservar lo que tienen, porque parte de lo que a uno le preocupa es cómo se va a comportar este costarricense del siglo XXI. Ya hay generaciones que están de salida, otras que de ahí vienen empujando, pero les toca asumir un reto importantísimo en la vida. Así y es generar esa riqueza, generar ese compromiso, esa sensibilidad social, que al final de la historia esto no se hace por voluntad de un gobierno. Somos todos, y el tema de equipo funciona precisamente en función de que vivimos en una sociedad en la que los intereses comunes no deberían de costarnos tanto. Yo sé que si de repente nos hablan de impuestos no nos vamos a poner de acuerdo, pero habrá otros temas en los que tal vez sí. Pero... Así bueno, es. Adelante. Lo que es clarísimo, Juan Manuel, es que la educación cambió radicalmente de cuando nosotros y yo estábamos en la escuela, cómo estudiábamos, cómo aprendíamos. Me acuerdo que teníamos que memorizar un montón de cosas, desde ríos, capitales, mapas, historia. Pero bueno, yo creo que no se trata de criticar, sino algo que dijeron Catherine y Cristina, muy importante, y es las personas tenemos que aprender a leer, hacer una lectura adecuada de los tiempos. Entonces, en función de los cambios que la tecnología y la misma sociedad va infringiendo, aprovecharlas y potencializarlas, y no olvidarnos que podemos todos crear mejores condiciones y mayores oportunidades para todos. Muchísimas gracias, creo que ha sido un debate riquísimo, de verdad tenerlas a ustedes, Catherine, Cristina y Karina, mujeres empoderadas, mujeres profesionales, el mejor ejemplo de nuestro presente y nuestro futuro, y será hasta la próxima, Juan Manuel, en que tenemos que buscar otro tema que tenga y que mueva las raíces y que nos ponga a reflexionar y, ¿por qué no?, a soñar en grande. Pues sí, Carlos, y darle las gracias a las panelistas. En realidad, dichoso este país que tiene mujeres que inspiran, mujeres que tienen esa posibilidad de comunicarnos desde esa sensibilidad, muchas cosas que al final formarán parte de un cambio sustancial en el país. Agradecer el espacio a la República por permitirnos estar conversando de estos temas transversales para nuestro país. Y bueno, decirles que continuamos los días miércoles a las 4:30 de la tarde en estos foros digitales de la República. Y de nuevo, reiterarles mi agradecimiento, el tuyo, Carlos, y el de las señoras panelistas que nos han hecho el favor de acompañarnos el día de hoy. Buenas noches. Muchísimas gracias, buenas noches. Buenas noches.